Instruyendo a los discípulos. Uno de los llamados que hace Jesús está en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Dice: luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En esta primera mitad del estudio del libro de Marco va orientando la dirección hacia quién es Jesús, sus portentosos milagros, todo aquello que Jesús había hecho. Y él empieza esa narración cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quiénes creen ellos que soy? ¿Quiénes creen ellos? Jesús les hace la pregunta a sus discípulos. Y Pedro les responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios estaba esperando la liberación, estaba esperando al Mesías, un Mesías terrenal, un Mesías que iba a establecer un reino y que los iba a liberar de la opresión, del yugo del poder romano. Es ahí cuando van a empezar los conflictos, la falta de comprensión en los discípulos y en los seguidores de Jesús. Una de las cosas importantes que resalta la lección nos habla de esa percepción espiritual acerca de quién es Jesús. En primer lugar, vemos cómo hace el llamado. Si alguno, cualquier persona, y ese llamado que hizo hace más de 2000 años atrás, es el mismo llamado que hace hoy para cada uno de nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a ir viendo cómo Marco en su relato va aclarando en realidad quién es Jesús con estas preguntas que Jesús mismo hace, porque Jesús quería establecer también un criterio bastante claro en los discípulos. Cuál era su obra, qué era lo que él tenía que hacer, y obviamente a través de los milagros que realizaba, el poder que manifestaba, como seres humanos, los discípulos muchas veces no comprendían. En este tiempo nosotros ya tenemos mucha información, es decir, hemos leído bastante acerca de los milagros de Jesús, acerca de la vida de Jesús, pero ubicándonos un poquito en ese lugar, en el tiempo de los discípulos, ellos desconocían mucho. Si bien esperaban al Mesías, pero desconocían mucho la obra de este Mesías. Y es por eso que cuando Jesús hacía algún tipo de curaciones, llama la atención que lo primero que él decía, que no vayan a avisar, o sea, que se queden callados acerca de estos milagros que él realizaba. ¿Pero por qué? Entendiendo un poco el conflicto social, la situación de ese momento, Jesús podía haber sido visto como un revolucionario, y en la esperanza del pueblo también se lo veía como una persona que podía derrocar al gobierno. Era muy peligroso un revolucionario en ese tiempo como Jesús, queriendo o suponiendo en el criterio de los discípulos que él podía establecer su reino terrenal, humano, en ese momento. Pero en realidad lo que Jesús estaba intentando que los discípulos y todos entendiéramos, que estaba hablando de un reino espiritual. Los evangelios nos van a hablar de ciertas personas, en este caso ciegos, que han sido curados. Uno de los relatos que nos habla está en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 22, cuando nos va a mostrar, capítulo 8, versículo 22, dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Lo habían traído al ciego delante de Jesús, y como Jesús muchas veces tan solo por el hecho de tocar podía curar, la gente estaba empezando a manifestar su fe de alguna manera. Entonces, tomando de la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Este es uno de los milagros que llama mucho la atención y hay muchos estudios teológicos acerca de esto, pero vamos a ver en la parte sencilla, simple que hacía Jesús y la aplicación para todo hijo de Dios.
¿Por qué es que él tiene que, por una parte, escupir en los ojos y hacerle la pregunta si veía? Esa persona, dice el ciego, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Una aplicación. Hay una cita del libro de Salmos que dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, la vida de un cristiano va a ir creciendo en el conocimiento, en la luz que Dios le va a dar por el conocimiento, por la enseñanza y por la experiencia personal que pueda tener cualquier ser humano en su relación con Dios. Esa es parte de una de las aplicaciones. Pero en este caso, luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos, dice claramente. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Pues bien, esa era la recomendación de Jesús debido a la situación política, a la situación de ese momento. La pregunta es: ¿pero por qué 2 toques? Este es el único de los milagros que incluye 2 acciones. Esto no implica una falta de poder de parte de Dios o de parte de Jesús. En lugar de ello, se trata probablemente de una parábola actuada, es decir, de una acción destinada a ilustrar, a mostrar el hecho de que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. Esta interpretación se ve corroborada por el patrón literario de esta sección de Marcos, donde la instrucción dada a los discípulos acerca de su futura muerte y resurrección tiene la curación de un hombre ciego, y el comienzo y el final, la restauración de la visión, llega a ser así una metáfora acerca del discipulado perspicaz. ¿Por qué pide Jesús a sus discípulos que no digan a nadie que es el Mesías? Esto parece algo ilógico para el establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, la palabra Mesías tenía en los días de Jesús una connotación de derrocamiento del gobierno romano. Jesús no había venido para ser esa clase de Mesías. De allí su llamado al silencio acerca de su identidad. Es decir, para que no se alborote, para que no fracase el plan de Dios y la obra de Jesús en esta tierra, él pedía que permanezcan callados. Obviamente que era muy difícil para muchos de aquellos que habían recibido un milagro. Los discípulos habían llegado a un punto decisivo en su relación con Jesús. Ahora ellos saben quién es Él. Ahora ellos saben que es el Mesías. Y a partir de aquello, pues, en un principio, cuando Jesús los llamó y les dijo que les iba a hacer pescadores de hombres, que los convertiría en pescadores de hombres, no hubo ningún problema, no hubo problemas entonces, pero ahora que realmente saben quién es, Él les revela el objetivo de su misión. Ahora que lo conocen como un Mesías, les dice que es necesario padecer. Él tenía que padecer muchas cosas, ser rechazado, morir y resucitar después de 3 días. Estas son noticias demasiado impactantes. Pedro, quien acaba de confesar y decirle: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, se siente un poco incómodo, molesto con aquello y lo lleva aparte. Lo lleva a Jesús a un lado, lo lleva aparte y empieza a reprenderlo por decir eso. Aquí Marco nos está mostrando las palabras de Jesús, palabras que sin duda dejaron pasmado a Pedro. Es decir, mientras Pedro estaba reclamando, Jesús le dice algo que es muy importante que debemos tomar en cuenta. Le dice: apártate de mí, Satanás. Hay que tomar en cuenta que no es que el demonio se haya posesionado de Pedro. Es importante tomar en cuenta que la traducción de la palabra Satanás es adversario.
es decir, contrario a la voluntad de Dios. Lucifer en el cielo se volvió Satanás, siendo un ángel, el ángel más hermoso de la creación, llegó a volverse Satanás, es decir, el adversario de Dios. Y lo que le está diciendo Jesús, porque el deseo de los discípulos era que establecer su Mesías, liberarse del pueblo de la opresión romana, y era demasiado incomprensible el hecho de que Jesús esté enseñando que él iba a padecer, teniendo el poder que tenía, viendo los milagros y todo aquello, que él tenía que padecer, sufrir y ser muerto inclusive y resucitar al tercer día. Entonces, las palabras de Pedro no eran de una naturaleza pues que pudieran ayudar, y no eran unas palabras de esperanza o de aliento para Jesús, al contrario. Se sabe que el método romano para la ejecución de en este caso de los delincuentes, de los malhechores, era la cruz. Y cómo no podían ellos comprender cómo Jesús, el ungido, el Mesías, tendría que ser sometido a semejante sufrimiento. Entonces, eso era lo que no entendía Pedro, el costo del discipulado. No entendía por qué Jesús estaba hablando de esto. Es por ese motivo que Jesús en esa ilustración le dice, apártate, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es decir, estaban más preocupados por un reino terrenal, estaban más preocupados por las cosas visibles, como pasa en todo tiempo. En este tiempo que vivimos, a veces hablamos de Jesús, conocemos de Jesús, pero nuestros mayores intereses están en esta tierra. Entonces, es un llamado también para nosotros, para que podamos tener nuestra mirada y nuestros ojos en el propósito y la voluntad de Dios.